Mi sangre aún estaba en mis manos, cuando me di cuenta de que esto era solo el comienzo de una profunda tristeza, pero una guiada por muchas sorpresas. Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Jacqueline, pero todos aquí me llaman Abuela Jackie. Tengo 72 años y estoy aquí para contar una historia que he mantenido enterrada en lo más profundo de mi alma durante casi 4 décadas. Nací y crecí en un pueblo pequeño de Kentucky, en una época en la que las mujeres no tenían voz ni voto. Hoy vivo en Nashville, donde reconstruí mi vida después de todo lo que estoy a punto de contarles. Antes de comenzar esta historia que nunca le he contado a nadie, quiero agradecerles a todos los que encontraron este canal. Si lo están disfrutando, por favor hagan clic en ese botón de me gusta y suscríbanse para que no se pierdan las próximas historias de esta anciana. Díganme en los comentarios desde qué parte de América están mirando. Me encanta imaginar todos los diferentes rincones que alcanzará este video y eso calienta mi corazón. Nací en 1951 en una pequeña granja en la zona rural de Kentucky. Mi padre, Sebastián, trabajaba la tierra cultivando maíz, frijoles y tabaco. Mi madre, Ruby, lavaba ropa para la gente del pueblo y hacía colchas que vendía en el mercado de agricultores. Éramos pobres, pero nunca nos faltó comida en la mesa ni amor en esa casa. Me crié con 5 hermanos, 3 niños y 3 niñas. Yo era la segunda mayor. Desde pequeña aprendí a cuidar de los más pequeños, a cocinar, a limpiar. Fui a la escuela solo hasta 4º grado. Después de eso, mi padre dijo que las mujeres no necesitaban mucha educación académica, solo lo suficiente para que no las engañaran en la tienda, algo muy diferente a mis hermanos que estudiaron todo lo que quisieron. El olor de mi infancia eran los frijoles cocinándose, la tierra mojada después de la lluvia y el humo de la estufa de leña. Nos despertábamos con el canto del gallo y dormíamos cuando se apagaba la lámpara de aceite. No teníamos electricidad ni agua corriente. El agua venía del pozo. Los baños eran en una tina de estaño. Era una vida simple, pero yo no conocía ninguna otra. Tuve mi primera regla a los 12 años y mi madre solo me dijo que ahora era una señorita y que tenía que tener cuidado con los hombres. No me explicó nada más. Yo pensé que me iba a desangrar hasta morir. Estaba tan asustada. Las explicaciones me llegaron de amigas mayores en susurros llenos de vergüenza y palabras incompletas. Mi padre era estricto, pero nunca violento. Tenía esa manera seria de los hombres de esa época, que pensaban que mostrar afecto era para gente débil. Pero yo sabía que nos amaba a su manera torcida. Mi madre era más cariñosa, nos abrazaba, cantaba, nos contaba historias por la noche. Las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 16. De repente, los jóvenes empezaron a mirarme de manera diferente en el mercado, en la iglesia, en 1906, la feria del condado. Yo era delgada, de cabello castaño que me llegaba hasta la cintura. No era nada especial, pero en ese pueblo pequeño, cualquier mujer joven llamaba la atención. Fue en la feria del condado de 1967 que conocí a John. Él era del pueblo de al lado. Había venido con amigos para las festividades. Era alto, fuerte y trabajaba en la construcción. Tenía 22 años y una sonrisa que me hacía olvidar mi propio nombre. ¿A la señorita le gustaría bailar?, me preguntó, extendiendo su mano mientras la banda de bluegrass tocaba. Miré a mi padre, quien asintió discretamente. En esos días, las chicas decentes no iban a ningún lado solas. Recuerdo los fardos de heno, la música del violín, el olor de los corn dogs y el algodón de azúcar. Bailé con John hasta que el sudor me corría y me dolían los pies. Cuando me llevó de vuelta con mi familia, supe que algo había cambiado dentro de mí. ¿Puedo visitarte este domingo?, me preguntó antes de irse. Ese domingo, John se presentó en nuestra casa vestido con su mejor ropa, con el pelo peinado y con una caja de bombones para mi madre.
Habló con mi padre sobre el trabajo, sobre béisbol, sobre la vida. Encantó a mis hermanos menores con chistes y pequeños juegos. Mamá sirvió café y él lo alabó como si fuera lo mejor que había probado en su vida. El cortejo comenzó así, con visitas los domingos, siempre supervisadas. John se sentaba en la sala y yo en la silla a su lado, manteniendo una distancia respetuosa y una conversación formal. A veces traía un regalo simple, una cinta para el pelo, frutas que no teníamos por allí, un pequeño cuaderno para que yo escribiera. Jacqueline, este joven parece decente, comentó mi padre después de unos meses, pero ve despacio. Los hombres no, prometen mucho antes de conseguir lo que quieren, luego cambian. Debí haber escuchado a mi padre con más cuidado. En los primeros 6 meses, John fue atento, paciente, respetuoso. Hablaba de sus sueños, quería ser capataz algún día, tener su propia casa, formar una familia. Me contó de su padre, Dale, que era viudo desde hacía muchos años, un hombre respetado en su comunidad y dueño de una pequeña tienda de ultramarinos. Mi padre crió 3 niños solo, me dijo John con orgullo. Nunca quiso volver a casarse. Decía que ninguna mujer podría reemplazar a mi madre. Yo pensé que ese respeto por la memoria de su madre era algo hermoso. Poco sabía lo que esta historia estaba ocultando. Conocí a Dale el día que John me llevó a conocer a su familia. Era un domingo. Yo había hecho un pan de maíz para agradarles. Dale era un hombre imponente, más alto que John, de cabello entrecano y con unas manos grandes y callosas. Tenía una mirada penetrante que parecía ver a través de la gente. Así que esta es la chica que ha estado ocupando la mente de mi hijo, dijo, mirándome de arriba abajo. Sentí un escalofrío. No era la mirada de un suegro conociendo a su nuera. Era la mirada de un hombre evaluando una mercancía. Bajé la vista como me habían enseñado que debían hacer las chicas decentes. Ahora sé que debía haber confiado en mi instinto y haber huido de allí. La visita fue extraña. Dale me hizo muchas preguntas. Si sabía cocinar, limpiar, coser, si era una chica respetable, si planeaba tener muchos hijos. John parecía incómodo, pero no desafió a su padre. Su hermano parecía acostumbrado a ese comportamiento, casi aburrido. Papá, es una buena chica. Intentó intervenir John en un momento. Viene de una familia decente. Solo estoy conociendo a quien va a entrar en la familia, replicó Dale fríamente. Una mujer tiene que saber cuál es su lugar desde el principio. Volví a casa con una sensación de inquietud, pero no le dije nada a mis padres. Pensé que era solo la manera de ser de un hombre mayor, de esa crianza anticuada. Qué tonta fui. El cortejo continuó y John pidió mi mano un año después. Yo tenía 17 años cuando nos comprometimos. Él tenía 23. El compromiso fue simple. Una pequeña fiesta en mi casa con un pastel hecho por mi madre, refrescos compartidos en muchos vasos y con todos los vecinos presentes. Mis padres dieron sus pequeños ahorros para ayudar con el ajuar. John ya había logrado alquilar una casita en el pueblo. Era pequeña, de solo 2 habitaciones, pero era el comienzo de nuestro sueño. Me casé en enero de 1969. Acababa de cumplir 18 años. Llevaba un vestido blanco sencillo que mi madre y mi tía cosieron, un velo prestado de una prima y un ramo de flores silvestres que recogí la mañana de la boda. La ceremonia fue en la pequeña iglesia del pueblo, una iglesia pequeña pero abarrotada. En los pueblos pequeños las bodas son eventos para todos. Dale se presentó con sus otros 2 hijos. Durante toda la ceremonia sentí su mirada sobre mí como si estuviera evaluando si era digna de su hijo. No hubo sonrisa ni un gesto de aprobación, solo esa mirada fría y calculadora. En la recepción después de la ceremonia bebió más que todos. No se emborrachó hasta caer, sino que era esa clase de borracho hablador que dice lo que realmente piensa.
En un momento se acercó a John y a mí. «Ahora tienes una responsabilidad, muchacho», dijo, agarrando fuertemente el hombro de su hijo. «Una mujer es como un animal. Necesita un control firme desde el principio, o se apoderará de todo». John se rió incómodamente. Yo fingí no oír, como las mujeres de esa época estaban entrenadas para hacer. Tragué esas palabras junto con el pastel de boda. La noche de bodas fue como muchas de esa época, aterradora, dolorosa, llena de ignorancia por ambas partes. John no fue intencionalmente cruel, pero tampoco sabía qué hacer más allá de lo que había escuchado de otros hombres. Yo no sabía nada más allá del «acuéstate y aguanta», que las mujeres mayores susurraban a las novias. Me desperté al día siguiente como esposa, como mujer casada, como ama de casa. La vida que tenía por delante parecía estar ya planificada. Cuidar la casa, al marido, tener hijos, repetir el ciclo que veía en todas las mujeres a mi alrededor. Los primeros meses fueron de adaptación. John trabajaba de lunes a sábado. Se iba antes del amanecer y volvía cuando ya estaba oscuro. Yo cuidaba la casa, hacía la comida, lavaba la ropa. A veces hacía bordados para vender y ayudar con los ingresos, pero a John no le gustaba mucho eso. Decía que parecía que él no podía mantener el hogar. Una vez al mes visitábamos a Dale. Esas visitas siempre fueron tensas para mí. Examinaba la casa de su hijo con ojo crítico. Pasaba el dedo por los muebles buscando polvo. Miraba las ollas para ver si estaban bien fregadas. «Se puede conocer a una mujer por la cocina que mantiene», decía como si yo no estuviera presente. Cuando John no estaba cerca, Dale hacía comentarios que me dejaban incómoda. Una buena esposa ya me habría dado un nieto para cargar. «O estabas demasiado delgada así. A los hombres les gusta algo de carne para agarrar». Yo tragaba todo en silencio. Él era el padre de mi marido. Merecía respeto. Eso me habían enseñado. Además, le tenía miedo. Miedo a esa mirada, a esas manos grandes, a esa autoridad que imponía. Las cosas empezaron a ponerse extrañas cuando me quedé embarazada a finales de 1969. John estaba radiante. Me trataba como si estuviera hecha de cristal. Dale, cuando se enteró, vino de visita, algo que nunca hacía. Siempre esperaba que fuéramos nosotros a verlo. «Ahora eres finalmente una mujer completa», dijo, mirando mi vientre todavía plano. «Espero que sea un niño. ¿Ya hay demasiadas mujeres en este mundo?» El embarazo fue difícil. Sufría náuseas constantes, debilidad, dolores que iban y venían. El médico del pueblo dijo que era normal, que yo era muy joven y que mi cuerpo se estaba adaptando. John se preocupaba, pero necesitaba trabajar. Pasé la mayor parte de esos meses sola, lidiando con las molestias como podía. Dale empezó a aparecer más a menudo. Traía cosas para el bebé, una cuna de madera que él mismo había hecho, ropita pequeña que había guardado de sus hijos, un caballo mecedor por si era un niño. Siempre venía cuando John no estaba. «Una chica embarazada necesita cuidados», decía. «Mi hijo trabaja demasiado, no siempre puede estar aquí». En una de esas visitas en el 5.º mes de embarazo, trajo una botella de vino casero para la fuerza. Insistió cuando me negué. «Las mujeres embarazadas necesitan sangre fuerte», afirmó. Acepté una copa pequeña para no parecer desagradecida. El sabor era extraño, demasiado fuerte. 2 horas después empecé a sentir dolores intensos y sangrado. Dale ya se había ido. Grité pidiendo ayuda hasta que una vecina me oyó. Perdí al bebé esa noche. El médico dijo que sucede que muchas mujeres pierden al primero. Nadie cuestionó el vino, ni siquiera yo en ese momento. Solo años después, al recordar, las piezas encajaron. John estaba devastado, pero se recuperó rápidamente, la forma en que lo hacen los hombres. «Lo intentaremos de nuevo», dijo. «Dios sabe lo que hace». Dale vino al funeral del bebé
con una expresión solemne, pero sus ojos no mostraban tristeza. Había casi alivio en ellos. Fue después de eso cuando noté el cambio en John. Empezó lentamente, con pequeñas quejas, críticas al sazón de la comida, a cómo estaba arreglada la casa. Empezó a beber más, a llegar a casa más tarde. Al principio eran solo comentarios. Luego vinieron los gritos. La primera bofetada llegó cuando le pregunté dónde había pasado la noche. Fue un golpe fuerte en la cara, que me lanzó contra la pared. «Mi mujer no me cuestiona», dijo entre dientes. «Aprende tu lugar». Lloré toda la noche en el baño con un trapo en la boca para que no me oyera. Por la mañana, John actuó como si nada hubiera pasado. Yo también fingí, como tantas mujeres antes que yo. Esa bofetada abrió la puerta a otras. Pronto vinieron empujones y luego puñetazos, siempre cuando bebía demasiado, y siempre seguidos de arrepentimiento a la mañana siguiente. Me traía flores cogidas de camino a casa. Me hacía promesas de que nunca más volvería a pasar. Lloraba esas raras lágrimas masculinas que me convencían de que realmente lo sentía, y yo le perdonaba, porque eso era lo que hacían las mujeres, porque no tenía a dónde ir. Mis padres habían muerto en un accidente de coche 6 meses después de mi boda, porque creía que el amor era así, con partes buenas y malas. Dale lo sabía. Estoy segura de que lo sabía. Durante las visitas miraba mis moretones, mal disimulados con ropa larga, incluso con calor, o con el polvo compacto que usaba para cubrir las marcas. Una mujer tiene que saber cómo complacer a su marido, comentaba, sonriendo de lado. Cuando no complace, es corregida. En 1962 volví a quedar embarazada. Esta vez, John redujo su consumo de alcohol. La agresión se detuvo temporalmente, como si una tregua involuntaria hubiera descendido sobre nuestro hogar. Dale mantuvo su distancia durante esos meses, lo que me trajo un alivio profundo, aunque siempre punzante, como si esperara en cada esquina que apareciera con alguna excusa. El embarazo fue más tranquilo que el primero, aunque la ansiedad era mi compañera constante. Cada punzada, cada náusea, me llevaba de vuelta a la pérdida anterior y al sabor amargo de aquel vino. En octubre de ese año, nuestra hija Mariana nació, hermosa y perfecta, con los ojos claros de su padre y mi cabello oscuro. John se mostró decepcionado al principio porque no era el varón que tanto ansiaba, pero pronto quedó cautivado por su hija, meciéndola en sus brazos con una ternura que rara vez mostraba. Sin embargo, cuando llevamos a la bebé para que conociera a su abuelo, Dale ni siquiera quiso tomarla en brazos. «Las niñas solo son problemas», dijo, apenas dirigiendo una mirada hacia el pequeño bulto envuelto en mantas. «Otra boca que alimentar y que no da ningún rendimiento». Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero en ese momento, con Mariana en mis brazos, encontré una fuerza nueva, una determinación feroz de protegerla de todo y de todos. Con Mariana, algo se endureció dentro de mí. Ya no permitiría que John me pegara delante de ella, ni siquiera cuando era solo una bebé, que supuestamente no entendería. Él, inusualmente, respetó ese límite. Trasladaba sus explosiones a otra habitación, cerrando la puerta con fuerza. Pero los golpes, los empujones y los gritos seguían ocurriendo. Su eco atravesaba las paredes delgadas de nuestra casa. Nuestra vida continuó así durante 2 años más, una montaña rusa de trabajo, alcohol, arrepentimientos y miedo. John cumplía con su rutina laboral, yo con la doméstica, y Mariana crecía en los intersticios de nuestro matrimonio fracturado. Las visitas mensuales a Dale persistían, siempre una tortura para mí. Sus miradas evaluadoras, sus comentarios sobre mi cuerpo o mi supuesta incompetencia, la manera en que su sola presencia hacía que quisiera cerrar con llave todas las puertas y nunca salir. Era en 1974 cuando todo cambió para siempre.
John acababa de cumplir 29 años, yo tenía 23 y Mariana era una niña vivaz de casi 2 años. Era un viernes como cualquier otro. John salió temprano para el trabajo, prometiéndome a mí y a Mariana que regresaría a tiempo para llevarla a ver los fuegos artificiales del Festival del Pueblo. El día pasó con la lentitud de los días de espera. La noche cayó y John no aparecía. No era algo inusual. Muchas veces se iba directamente del trabajo al bar. Pero le había prometido a su hija, que esperaba ansiosa, vestida con su mejor traje de fiesta, preguntando una y otra vez por su papi. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, no pude postergarlo más. Acosté a Mariana, prometiéndole que su papá la llevaría a ver los fuegos artificiales al día siguiente. Se durmió llorando, sus pequeños sollozos partiéndome el alma. La casa se llenó de un silencio pesado, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. A la medianoche llamaron a la puerta. No era John, era Tom, un amigo suyo del trabajo. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban visiblemente. «Jacqueline, algo ha pasado», dijo, su voz quebrada. «Hubo un accidente en la obra». Sus palabras parecían llegar desde muy lejos, distorsionadas, como si hablara bajo el agua. Se rompió un andamio. John cayó desde el 3er piso. El mundo tal como lo conocía se desmoronó en ese mismo instante. No recuerdo con claridad cómo llegué al hospital. Sé que una vecina se quedó con Mariana, aún dormida. Sé que lloré todo el camino en la destartalada camioneta de Tom, rezando cada oración que alguna vez había aprendido, suplicando a un Dios en quien ya no estaba segura de creer. Pero cuando llegamos ya era demasiado tarde. Un médico de rostro grave me dijo que no había tenido oportunidad. Muerte instantánea. No sufrió, añadió, como si eso fuera un consuelo para una viuda de 23 años con una hija pequeña. Me permitieron verlo. Su cuerpo yacía bajo una sábana blanca. Su rostro estaba irreconocible, deformado por el impacto de la caída, pero sus manos eran las mismas. Esas manos que en un tiempo me habían acariciado con ternura y que después me habían lastimado tantas veces. Lloré entonces. Lloré por el John que conocí en la feria del condado, de sonrisa fácil y manos suaves. Lloré por el padre amoroso que a veces lograba ser. Incluso lloré por el hombre agresivo que se arrepentía entre lágrimas al amanecer. Lloré por el futuro que nunca tendríamos, por las promesas de días mejores que me hizo en sus momentos de lucidez. Los días siguientes los pasé en un estado de shock, moviéndome como un autómata. El funeral fue rápido y modesto. No teníamos dinero para algo elaborado. Fue Dale quien se encargó de todos los arreglos, quien pagó los gastos. Su comportamiento era demasiado controlado, demasiado frío, como si estuviera enterrando a un extraño y no a su propio hijo. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd a la tierra, se me acercó. «La vida continúa», dijo con una voz que no transmitía emoción alguna. «Tú y la niña pueden contar conmigo». En ese momento de profundo dolor y absoluta desolación, sus palabras sonaron a salvación, un puerto seguro en medio del naufragio de mi vida. Poco sabía yo el precio que esa oferta aparentemente generosa conllevaba. Regresé a casa con Mariana. La quietud era ensordecedora. Cada rincón guardaba el recuerdo de John, su olor en la almohada, su ropa colgada en el perchero que yo misma había lavado el día antes de su muerte. La vida a su lado había sido dura, llena de miedo e incertidumbre, pero al menos no estaba sola. Ahora lo estaba. Y no solo eso, no tenía trabajo, ni ahorros, ni familia a quien recurrir. John nunca me había permitido trabajar fuera de casa, y el poco dinero que ganaba con mis bordados apenas alcanzaba para comprar más materiales. Una semana después del funeral, el casero llamó a la puerta. Me dio el pésame con cortesía,
pero sus siguientes palabras fueron un recordatorio brutal de la realidad. El alquiler vencía en una semana y los negocios, me dijo sin rodeos, son los negocios. Fue entonces cuando Dale apareció de nuevo con su propuesta. «Ven a vivir conmigo», dijo, instalado en el sofá de mi pequeña sala 3 días después del entierro. «La casa es grande, tengo una habitación libre desde que los chicos se marcharon. Mariana tendrá mejores condiciones que en este lugar». Dudé. Cada fibra de mi ser me gritaba que algo andaba mal, que rechazara la oferta. Sentí el mismo escalofrío que recorrió mi espina dorsal la primera vez que lo conocí. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Volver a Kentucky? No me quedaba familia allí. Mis padres habían muerto, mis hermanos se habían dispersado. No tenía amigos cercanos después de años de un matrimonio. ¿Qué me aisló? Será solo hasta que pueda conseguir un trabajo, hasta que me estabilice, me dije a mí misma, intentando calmar el pánico que crecía en mi pecho. «Por supuesto», respondió él con una rapidez que ahora reconozco como ansiosa. «Solo hasta que te recuperes de este golpe». Una semana después, con el corazón encogido y una maleta diminuta, Mariana y yo nos mudamos a la casa de Dale. Estaba en una pequeña granja a las afueras del pueblo, un lugar aislado, rodeado de interminables campos de maíz. La casa era sencilla, pero espaciosa. 3 dormitorios, una sala amplia, una cocina con una enorme estufa de leña y un patio grande donde criaba gallinas y tenía una vaca lechera. La tienda de ultramarinos que regentaba ocupaba la parte delantera de la propiedad, con entrada directa a la carretera principal. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. Dale se marchaba temprano a la tienda, volvía para almorzar la comida que yo preparaba y regresaba a trabajar hasta el anochecer. Se comportaba de manera correcta, manteniendo una distancia respetuosa. Pasaba poco tiempo con su nieta, pero al menos no mostraba la abierta aversión de nuestros primeros encuentros. Yo me ocupaba de la casa, limpiaba, cocinaba, lavaba y planchaba. Mariana, por su parte, estaba encantada con los animales y el espacio abierto, un lujo que nunca antes había tenido. Poco a poco, el dolor agudo de la pérdida comenzó a ceder, reemplazado por la monotonía de la rutina y la necesidad apremiante de salir adelante. Empecé a buscar trabajo de forma discreta. Le pregunté a algunos clientes de la tienda, ofrecí mis servicios de costura y bordado. Era un ingreso ínfimo, pero comencé a ahorrar cada centavo, escondiendo el dinero en una vieja lata de galletas. Soñaba con un nuevo comienzo lejos de allí. Sin embargo, los cambios en Dale comenzaron a manifestarse al cabo del primer mes. Fueron sutiles al principio. Una mirada que se posaba en mí durante la cena un poco más de lo necesario. Un cumplido extraño sobre cómo un vestido ceñido marcaba mi figura. Preguntas incómodas e inapropiadas sobre cuándo fue la última vez que John y yo habíamos intimado. «Una mujer joven como tú debe extrañarlo», comentó una noche después de que Mariana ya se hubiera dormido. Su tono era viscoso, cargado de una intención que me heló la sangre. Fingí no entender, le di las gracias por la cena y me retiré a mi habitación, cerrando la puerta con llave, una costumbre que ya me resultaba vital. La inquietud crecía dentro de mí como una enredadera venenosa, pero me repetía una y otra vez que estaba siendo paranoica, que el dolor y el miedo a la soledad estaban nublando mi juicio. La primera vez que intentó algo más directo fue cuando cumplimos 2 meses viviendo bajo su techo. Mariana amaneció con fiebre. Había pasado la noche en vela, meciéndola y cantándole para calmarla. Por la mañana, Dale, al ver mi agotamiento, se ofreció a ir al pueblo a buscar medicina. «Acuéstate un poco», dijo a su regreso. «Yo vigilaré a la niña mientras descansas». Rendida por el cansancio y la preocupación, acepté. Me desplomé en mi cama y me dormí casi al instante. Mi sueño fue breve y agitado.
Me desperté bruscamente, con la sensación de que el colchón cedía a mi lado. Un peso abrumador se posó sobre mí. Era Dale, sin camisa, su aliento, cargado de whisky barato, invadiendo mi espacio, llenando mis pulmones. «Quieta», susurró con brutalidad, mientras una de sus grandes manos callosas sellaba mi boca. «No quiero despertar a la niña». El pánico me dio una fuerza que no sabía que poseía. Forcejeé con todas mis fuerzas, luché, arañé, mordí. Por un instante, la sorpresa le jugó en contra y logré empujarlo lo suficiente para liberarme. Salí corriendo de la habitación como alma que lleva el diablo. Me refugié en el cuarto de Mariana y cerré la puerta de golpe, girando la llave con manos temblorosas. Él no insistió aquel día. Permaneció al otro lado de la puerta. Escuché su respiración pesada y furiosa. «Fue solo un malentendido», dijo finalmente, su voz un hilben veneno. «No hay necesidad de montar un drama». Pasé el resto del día y la noche encerrada con Mariana, temblando de terror, con el corazón martillándome el pecho. Cuando lo oí salir hacia la tienda, aproveché para salir corriendo a la cocina, agarrar agua y algo de comida, lo suficiente para pasar otra noche atrincheradas. Él regresó al anochecer y llamó a la puerta. «Jacqueline, no seas tonta», dijo con una voz sorprendentemente calmada, como si nada hubiera ocurrido. «Salgamos y hablemos como adultos. Fue un impulso, no volverá a suceder». Permanecí en silencio, abrazando a Mariana, cuya fiebre empezaba a ceder. No dije una palabra. Rezaba porque amaneciera, por encontrar una oportunidad para escapar de aquella pesadilla. Pero al amanecer, la puerta se abrió. Se me había olvidado que él guardaba copias de todas las llaves. Me desperté con él ya dentro de la habitación, avanzando hacia la cama donde Mariana y yo dormíamos. «Si gritas, si haces el más mínimo ruido, vas a asustar a la niña», advirtió. Su voz era un hilo tenso y controlado. «Ven conmigo a la otra habitación. Resolvamos esto como adultos». Miré a mi hija, su respiración tranquila, su inocencia absoluta. El terror a despertarla, a que presenciara algo, a traumatizarla para siempre, fue más fuerte que mi propio miedo. Era una trampa perfecta. Con el corazón convertido en un puño de hielo, me levanté en silencio y lo seguí hasta su dormitorio. Lo que sucedió en esa habitación durante lo que quedaba de noche es algo que, incluso décadas después, no tengo el valor de detallar. Solo diré que fue el comienzo de un infierno que se prolongaría durante semanas. Cuando logré volver al lado de mi hija, arrastrándome como un fantasma, sentí que una parte fundamental de mí, la que albergaba esperanza y dignidad, había muerto en ese cuarto. A la mañana siguiente, Dale actuó como si fuera un día cualquiera. Tomó su café, fue a la tienda, regresó a almorzar. La única diferencia era una sonrisa sutil de satisfacción en sus labios, una mirada de propietario que había reclamado lo que creía suyo. «Esto será nuestro secreto», dijo cuando nos quedamos solos por un momento. «Nadie te creería de todos modos. La nuera que viene a vivir con su suegro y ahora lo acusa. Todo el mundo pensará que es un ardid para quedarte con la casa, con las propiedades. Y por desgracia sabía que tenía razón. ¿Quién le creería a una joven viuda sin recursos, sin familia, frente a un hombre respetable y arraigado en la comunidad? Incluso si alguien lo hiciera, ¿qué sería de nosotras? ¿A dónde iríamos?» A partir de entonces me convertí en un animal acorralado. Empecé a atrincherar la puerta de nuestro dormitorio con sillas, con la mesita de noche, con cualquier mueble que pudiera mover. Pero él siempre encontraba la manera de entrar. Siempre tenía una excusa preparada para Mariana, para los vecinos, para cualquiera que preguntara por los ruidos nocturnos o por mis ojos perpetuamente hinchados de llorar. «Mamá está triste porque extraña a papá», le decía a Mariana cuando ella, con su inocencia,
Me preguntaba por qué lloraba tanto. Intenté escapar en 2 ocasiones. La primera vez, cargando a Mariana y con un pequeño fardo de ropa a la espalda, me encontró cuando apenas llevaba un par de millas por el camino polvoriento. Me trajo de vuelta a la fuerza mientras Mariana lloraba, asustada y confundida. Si lo intentas de nuevo, la niña se queda conmigo, me amenazó después, en un susurro cargado de odio. Puedo conseguir la custodia. Tengo amigos, dinero para abogados. Tú no tienes nada. La segunda vez logré llegar hasta la parada del autobús que iba a Nashville. Estaba a punto de subir, con Mariana ya en el escalón, cuando él apareció de la nada, acompañado del sheriff del pueblo. «Esta es mi nuera», le explicó a la gente con voz lastimera. «No ha estado bien de la cabeza desde que murió mi hijo. Está intentando llevarse a mi nieta». Pobrecita. El sheriff, que era amigo de Dale desde hacía años, me miró con lástima. «Mejor regrese a casa, señora», me dijo. «Los niños necesitan estabilidad». En ese momento comprendí la verdadera magnitud de mi trampa. No había salida. Nadie vendría a ayudarme. Aquella pesadilla solo terminaría cuando él decidiera que había terminado. La tercera semana de aquel infierno, Dale bebió más whisky de lo habitual. La cosecha había sido buena. La tienda prosperaba. Celebró solo, sentado a la mesa de la cocina, mientras yo acostaba a Mariana. Cuando entró en mi habitación esa noche, venía con una violencia renovada, una crueldad que iba más allá del mero abuso. No quería solo someter, quería herir, humillar, marcar. Golpeó con saña cuando intenté resistirme, me lanzó contra la pared, me arrastró del pelo por la habitación. Como la madre de John, murmuró con desprecio mientras me violaba. Ella también se hizo la difícil al principio. La revelación me atravesó como un rayo, incluso a través de la cortina de dolor y vergüenza. La madre de John, a quien siempre dijo respetar tanto, a quien describía como un ser irreemplazable. ¿Había pasado ella también por este mismo suplicio? Por primera vez no pude contener un grito. El dolor físico, unido a la revelación y a la desesperación absoluta, fue demasiado. Grité. Mariana se despertó. Oí sus pasitos acercarse a la puerta, su vocecita temblorosa preguntando: «¿Mamá? ¿Está mamá herida?» «Vete, niña», rugió Dale desde encima de mí. «Vuelve a tu habitación». Oí sus pasos alejarse corriendo asustados, y algo se rompió dentro de mí, algo primitivo, feroz, que no conocía. Mi hija no crecería viendo esto, no normalizaría este horror. No. Con una furia que me brotó de las entrañas, una fuerza impulsada por el instinto maternal más puro, logré zafarme. Corrí hacia la cocina, con él pisándome los talones, tambaleándose por su propia borrachera. Agarré lo primero que mis manos encontraron, una pesada sartén de hierro, todavía caliente por la cena. Cuando él me alcanzó, con esa sonrisa horrible y confiada en su rostro, giré sobre mis talones y descargué toda mi rabia, todo mi dolor, todo mi miedo, en un solo golpe. La sartén se estrelló contra su sien con un crujido sordo y húmedo que jamás podré borrar de mi memoria. Dale cayó primero de rodillas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y luego se desplomó de costado sobre el frío suelo de cemento. Ya no se movió. Me quedé allí, plantada, con la sartén aún caliente en mi mano, viendo como un charco oscuro y espeso de sangre comenzaba a expandirse lentamente alrededor de su cabeza. No sentí nada, ni remordimiento, ni alivio, ni siquiera miedo. Solo un vacío absoluto, un silencio atronador en mi mente. Fue entonces cuando Mariana apareció en el marco de la puerta de la cocina, sus grandes ojos observando la escena. «¿Abuelo también está herido?», preguntó con su vocecita. Dejé caer la sartén, que resonó con un golpe metálico en el suelo. Corrí hacia ella, la alcé y cubrí sus ojos con mi mano. El abuelo se durmió. «Mi amor», le dije, esforzándome porque mi voz sonara calmada.
Vamos a tu cuarto. Mamá va a hacer las maletas y nos vamos de viaje. La acosté en su cama, hablándole de la gran aventura que íbamos a vivir, de la ciudad enorme que veríamos, de lo emocionante que sería. Mientras ella, agotada, volvía a dormirse, mi mente empezó a funcionar a una velocidad vertiginosa. ¿Y ahora qué? Regresé a la cocina. Dale seguía allí, inmóvil. El charco de sangre era ahora más grande, un óvalo negro y pegajoso. Me acerqué y con un temor que no sentía momentos antes, busqué su pulso en la muñeca. Nada. Toqué su cuello buscando un latido. Solo encontré piel fría e inerte. Lo había matado. Había matado a mi suegro, al hombre que me había torturado durante semanas, al hombre que ahora comprendía con una claridad aterradora, probablemente había conducido a la tumba a la madre de su propio hijo, al hombre respetado por todos, a quien nadie habría osado cuestionar. Sabía que no podía llamar a la policía. ¿Quién creería mi versión? Una viuda que mata al suegro que le dio cobijo. Me arrestarían, me encerrarían para siempre. ¿Qué sería entonces de Mariana? Esa pregunta, más que ninguna otra, selló mi decisión. Tomé la elección que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Agarré a Dale de los tobillos y, con un esfuerzo sobrehumano, arrastré su cuerpo pesado e inerte a través del patio, hacia el corral, donde criaba a sus 2 cerdos, animales grandes y siempre hambrientos que alimentaba con desperdicios. «Lo siento», murmuré, no a él, sino al cielo oscuro, a alguna fuerza superior que quizás me estuviera escuchando. No había otra salida. Con un último esfuerzo, logré voltear su cuerpo sobre la cerca baja de madera que delimitaba el chiquero. Los cerdos se acercaron, primero con curiosidad, husmeando. Luego aparté la mirada, pero no me moví de allí. Necesitaba estar segura. Necesitaba saber que la pesadilla había terminado. Cuando volví a entrar en la casa, me puse a lavar la cocina como una poseída. Restregué el suelo, las paredes, cada centímetro que pudiera tener una mancha de sangre. Quemé la ropa que llevaba puesta, manchada de su sangre y la mía. Me bañé frotándome la piel hasta que me ardía, intentando limpiar no solo la suciedad física, sino la sensación de sucio que llevaba impregnada. Hice una maleta pequeña con lo más esencial para Mariana y para mí. Busqué en la casa y reuní todo el dinero en efectivo que pude encontrar. No era mucho, pero sería suficiente para empezar en otro lugar. Desperté a Mariana cuando los primeros rayos del sol empezaban a colarse por la ventana. «Nos vamos de viaje ahora, mi amor», le dije, vistiéndola con rapidez. «Vamos a ver lugares nuevos. ¿Y el abuelo?» El abuelo se quedó a cuidar la casa. Ya le escribiremos. Caminamos hasta la carretera principal y esperamos al primer autobús que pasara. Nashville era el destino más lógico, una ciudad grande donde podríamos desaparecer, donde nadie nos conocería. Mientras el autobús se alejaba de aquel lugar, miré por la ventana por última vez. La casa, la tienda, los campos de maíz, todo se empequeñecía a lo lejos. Allí quedaba enterrado no solo el cuerpo de Dale, sino también los últimos jirones de la mujer que una vez fui. Mariana se durmió en mi regazo durante el viaje, ajena al peso de lo que dejábamos atrás. Yo me quedé despierta, con los ojos secos y la mirada perdida en un paisaje que no veía. Solo podía ver la sangre en el suelo de cemento, la mirada vidriosa de Dale y el reflejo metálico de la sartén en mi mano. Llegamos a Nashville en una tarde húmeda y sofocante de 1974. La estación de autobuses era un hervidero de gente, ruidos y olores extraños para alguien que venía de un pueblo pequeño. Mariana se aferraba a mi cuello, asustada por el bullicio. Yo llevaba nuestra pequeña maleta y menos de $100 en el bolsillo, con el corazón cargado por lo que acababa de dejar atrás. «¿Dónde vamos a dormir, mami?», preguntó Mariana, con sus ojitos cansados por el viaje de 6 horas. «Buena pregunta.
No conocía a nadie en la ciudad. No había planeado nada más allá de escapar. En mi mente, lo importante era salir de aquel infierno. El resto ya se resolvería. Una señora que había viajado a nuestro lado en el autobús, la señora Dolores, de cabello entrecano y rostro amable, debió notar mi desesperación. ¿Tiene dónde quedarse, querida? Negué con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Estaba exhausta, aterrada, sin rumbo. Conozco una pensión barata en el centro. No es un lujo, pero está limpia. La dueña es buena gente. Quizá le haga un descuento a alguien que llega con una niña. Seguimos a la señora Dolores en un abarrotado autobús urbano, luego por empinadas cuestas del centro. Nashville me asustaba y me maravillaba al mismo tiempo. Edificios altos, algunos majestuosos, otros cayéndose a pedazos. Música que salía de todas partes. Gente en las aceras, en las ventanas, en las esquinas, tan diferente del tranquilo pueblo que conocía. La pensión estaba en un edificio viejo, con paredes descascaradas y escaleras de madera que crujían con cada paso. La dueña, la señora Zelda, tenía un rostro marcado por el tiempo y una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. ¿Huyendo de su marido, cierto, niña?, me preguntó cuando estuvimos a solas. De mi suegro, respondí antes de pensar, arrepintiéndome inmediatamente de la confesión. Ella asintió sin pedir más detalles. Es muy común, más de lo que la gente imagina o quiere admitir. La habitación era diminuta, una cama individual, un colchón en el suelo, un armario que no cerraba bien, pero tenía una ventana que captaba la brisa del río Cumberland y estaba limpia. Para alguien que cargaba con el peso que yo cargaba, era un palacio. Los primeros días fueron de adaptación. Nashville era un mundo aparte. El calor constante, la humedad, el ritmo acelerado, el lenguaje diferente que a veces apenas entendía. Mariana se adaptó más rápido, fascinada con los colores, los sonidos, el movimiento. La señora Zelda me ayudó a encontrar trabajo en una fábrica de costura en el centro. Pagaban poco, pero al menos era un empleo legítimo. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba a Mariana con la propia señora Zelda, que cobraba una miseria por cuidarla, y tomaba 2 autobuses para llegar a la fábrica. El trabajo era agotador, 10, a veces 12 horas, inclinada sobre la máquina de coser, siempre haciendo los mismos movimientos, oyendo el ruido ensordecedor de las máquinas, respirando el polvo de tela que lo cubría todo. Volvía por la noche con el cuerpo dolorido, los dedos pinchados por las agujas, los ojos ardientes. Mariana ya estaba dormida cuando llegaba. Los fines de semana intentaba compensar llevándola a pasear al parque, a la orilla del río, a lugares que no costaban nada más allá del pasaje del autobús. Es muy reservada, señora, comentó la señora Zelda un domingo mientras me veía peinar el cabello de Mariana. Nunca habla del pasado, de la familia. No tengo familia, respondí simplemente. Solo somos ella y yo. La vida continuó en una rutina precaria, pero al menos estábamos a salvo. O eso creía hasta el tercer mes en Nashville. Fue un domingo caluroso de octubre. Volvíamos del parque. Mariana saltaba delante de mí cuando vi el periódico en el puesto de prensa. No solía comprar uno. Cada centavo estaba contado, pero el titular me paralizó. Desaparece dueño de tienda, la policía sospecha de homicidio. La foto de Dale, serio, mirando fijamente a la cámara, ocupaba media página. Agarré el periódico con manos temblorosas, ignorando las quejas del vendedor de que los periódicos no eran revistas para leer gratis. La historia decía que la comunidad estaba conmocionada por la desaparición del respetado comerciante, que la policía investigaba bajo sospecha de homicidio tras encontrar manchas de sangre en la cocina, y lo peor, hablaba de la misteriosa huida de la nuera y la nieta justo después de la desaparición. La policía busca a Jacqueline Ferrer Santos para interrogarla,
decía el último párrafo. Dejé caer el periódico, recogí a Mariana y corrí de vuelta a la pensión. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a estallar. «Necesito irme de aquí», le dije a la señora Zelda en cuanto entré. Ahora, «¿Qué pasó, niña? Tiene cara de haber visto un fantasma». No podía contarle. Ni siquiera a esa señora, que había sido tan buena, podía revelar lo que había hecho. Mi suegro me encontró. Va a llevarme de vuelta. No era una mentira completa. Si me encontraban, me llevarían, solo que a la cárcel, no a su casa. La señora Zelda no hizo más preguntas. Me ayudó a hacer nuestra pequeña maleta. Me dio un dinero extra, además de lo que me debía por cuidar a Mariana. ¿A dónde irá ahora? No lo sé. ¿A otro estado? Tal vez. Sin documentos nuevos, la encontrarán donde quiera que vaya. Conozco a alguien que puede ayudar, pero cuesta. Casi todo el dinero que había ahorrado en 3 meses fue a parar a las manos del alguien que conocía a la señora Zelda. Un hombre encorvado que olía a cigarrillos y alcohol ilegal, que apareció en la pensión en plena noche con documentos falsificados. «Ahora eres Mary Louise Silva», dijo, entregándome una partida de nacimiento y un carnet de identidad nuevo. «Y la niña es Ana Lucy. Guárdese los nombres bien. Nunca más responda a los antiguos, ni siquiera cuando esté sola». Dejé el trabajo en la fábrica al día siguiente. Perdí la indemnización, pero no podía arriesgarme. Dejamos el centro. Dejé atrás la bondad de la señora Zelda, la vida que apenas había empezado a construir. Nos fuimos al otro lado de la ciudad, a un barrio cerca del aeropuerto, donde alquilamos una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de una familia. Los meses siguientes fueron de paranoia constante. Cada coche de policía, cada hombre que me miraba demasiado, cada pregunta sobre mi pasado me hacía paralizarme de miedo. Dormía mal, comía poco, perdí tanto peso que se me marcaban las costillas. Encontré trabajo como empleada doméstica para una familia en Belme. Pagaban menos que en la fábrica, pero podía llevar a Mariana conmigo. La empleadora, la señora Elizabeth, era una mujer exigente pero justa. Su marido, el doctor Richard, un médico renombrado, apenas aparecía por casa. ¿Casa? ¿Qué casa? Ya no teníamos un hogar de verdad. La habitación alquilada era solo un lugar para dormir. Pasábamos nuestros días en casa de la señora Elizabeth. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba, mientras Mariana jugaba en el patio trasero. Volvíamos tarde, caíamos exhaustas en la cama, que compartíamos para despertarnos antes del amanecer y empezar de nuevo. Así transcurrió casi un año, el miedo disminuyendo gradualmente, cediendo paso al agotamiento físico, al vacío emocional. Había escapado del infierno con Daley, pero ¿qué clase de vida era esta que le estaba ofreciendo a mi hija? Mariana cumplió 4 años. No tenía dinero para un regalo, para una fiesta. Compré un pastelito en la panadería. Le puse una vela improvisada. Cantamos «Cumpleaños feliz», solo nosotras dos en la pequeña y sofocante habitación. Quería una muñeca, mami, me pidió con esos ojos que me recordaban tanto a los de John. El próximo cumpleaños, hija, mamá lo promete. La vida continuó a este ritmo durante unos meses más, hasta que en septiembre sucedió lo que más temía. Estaba en la tienda de comestibles con Mariana, comprando lo poco que nos permitía nuestro dinero, cuando vi el cartel pegado en el tablón de anuncios. Mi rostro, un boceto a mano pero reconocible. Se busca por homicidio, en letras negras y gruesas, y una recompensa por información. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El paquete de judías que sostenía se cayó, esparciendo granos por el suelo de cemento. «Señorita, ¿se encuentra bien?», preguntó el dueño de la tienda acercándose. No respondí. Cogí a Mariana y salí de allí lo más rápido que pude sin mirar atrás. No volví a la habitación ni a casa de la señora Elizabeth. Caminé sin rumbo por la ciudad. Mariana se quejaba de cansancio, de hambre,
sin entender lo que pasaba. «Estamos jugando al escondite, hija», le expliqué, tragándome la desesperación. «No podemos dejar que nadie nos encuentre». Al final del día, cuando ya no podía caminar más, terminamos en un parque del centro. Mariana se durmió en mi regazo, exhausta. Yo me quedé allí, mirando los barcos en el río Cumberland, pensando que podría subirme a uno de ellos, huir lejos, empezar de nuevo. Pero, ¿cómo? Sin dinero, sin documentos que pudiera mostrar sin miedo, con una niña pequeña. ¿A dónde iría? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que me encontraran de nuevo? Fue entonces cuando tomé una decisión tan dolorosa como necesaria. No podía seguir así. Necesitaba enfrentar lo que había hecho, asumir las consecuencias. Por el bien de Mariana, que merecía más que una vida de huida y mentiras. A la mañana siguiente, lavé nuestras caras en una fuente pública. Arreglé nuestra ropa lo mejor que pude. Compré pan con el último dinero que me quedaba. «Vamos a visitar a una persona importante», le dije a Mariana, que comió su trozo de pan con la avidez de quien no había cenado la noche anterior. Caminamos hasta la comisaría central de policía, cada paso más pesado que el anterior, como si fuera hacia mi propia ejecución. En cierto modo, lo era. «¿Puedo ayudarla?», preguntó el agente de recepción, mirando con suspicacia mi apariencia desaliñada. «Soy Jacqueline Ferrer Santos», dije, con una voz que casi desaparecía. «Me están buscando por la desaparición de Dale Santos». El reconocimiento brilló en sus ojos. En minutos estaba rodeada de agentes de policía, separada de Mariana, que gritaba por mí, esposada como una criminal peligrosa. El interrogatorio duró horas. Lo conté todo, desde la muerte de John, la mudanza a casa de Dale, el abuso constante, la noche fatal. «¿Tiene pruebas de estos supuestos abusos?», preguntó el detective. Un hombre de mediana edad con ojos cansados, de alguien que había escuchado todas las historias posibles. ¿Qué pruebas podía tener? Sin testigos, sin marcas, solo mi palabra contra la reputación de un hombre respetado en la comunidad. Era exactamente como Dale había dicho que sería. Nadie me creería. Esa noche dormí en una celda con otras 3 mujeres. No sabía dónde estaba Mariana, si estaba asustada, si había comido, si me llamaba. La desesperación era tan grande que vomité la poca comida que me dieron. Al día siguiente, más interrogatorios, más incredulidad ante mis palabras, más acusaciones. «Los cerdos de la propiedad fueron sacrificados», informó un agente más joven. «No encontramos restos humanos. ¿Dónde está el cuerpo?» Dije la verdad. «Lo tiré al corral de cerdos. Sin un cuerpo no hay delito», comentó el detective. «Pero tenemos la sangre en la cocina y su fuga. Eso es suficiente para mantenerla encerrada hasta el juicio. Esos fueron los peores días de mi vida. Peores que el abuso de Dale, peores que las agresiones de John. Porque ahora ni siquiera tenía el consuelo de ver a mi hija, de saber que estaba bien. Una semana después recibí mi primera visita. Una trabajadora social, una mujer seria, con gafas gruesas y una carpeta siempre en la mano. Su hija está en un centro de acogida temporal, me informó. Está bien, se está adaptando a la rutina. ¿Cuándo podré verla? Eso depende de cómo proceda el caso y de si ella quiere verla. ¿Qué quiere decir con si ella quiere? Tiene 4 años. Le explicamos la situación de una manera apropiada para su edad. Que mamá hizo algo malo y necesita estar separada un tiempo. Mi mundo se derrumbó aún más. Mariana, pensando que yo había hecho algo malo, que la había abandonado. Era demasiado. Pasó un mes sin noticias, luego 2, sin saber nada de un abogado, de una audiencia, de ningún movimiento, solo el limbo de la celda abarrotada, la comida incomible, el miedo constante. Fue entonces cuando conocí a Elena, mi nueva compañera de celda. Una mujer fuerte y decidida que no bajaba la mirada ante los guardias. Estaba allí por robo. Cumpliría solo 3 meses. «Chica, te estás consumiendo»,
comentó al tercer día, observando cómo apenas tocaba la comida. Así no llegarás al juicio. Le conté mi historia a Elena. No tenía nada que perder. Para mi sorpresa, me creyó. Más que eso, se indignó. Lo que te hicieron es un crimen, mujer. Hay una organización que ayuda a mujeres como tú. Cuando salga de aquí, voy a buscarlos. No creí mucho en ello. Las promesas vacías eran comunes en la cárcel. Todo el mundo decía que ayudaría cuando saliera, pero Elena cumplió su palabra. 2 semanas después de su liberación, recibí la visita de una abogada. Angélica, pelo afro negro, mirada determinada. Representaba a un grupo de defensa de los derechos de la mujer. Su historia es más común de lo que imagina, dijo después de escuchar mi relato completo. Y vamos a luchar por usted. Con Angélica, las cosas empezaron a cambiar. Primero, consiguió una autorización para que pudiera ver a Mariana. El encuentro fue devastador. Mi hija, delgada, el pelo cortado, con una mirada suspicaz como si no me reconociera. «Dejaste al abuelo herido», dijo cuando estábamos solas en la sala de visitas. «No, hija, el abuelo le estaba haciendo cosas malas a mamá, lastimándome mucho». ¿Cómo explicas el abuso sexual a una niña de 4 años? ¿Cómo justificas lo que yo había hecho? Angélica también logró que me trasladaran a la enfermería. Tenía anemia severa, estaba deshidratada y con signos de depresión profunda. Fue en la enfermería donde recibí la peor noticia posible. Los hermanos de su marido solicitaron la custodia permanente de Mariana, me informó Angélica en una tarde lluviosa de febrero de 1976. Alegan que usted es mentalmente inestable, que inventó las acusaciones contra Dale. Ellos saben lo que pasó, saben cómo era él. Sin pruebas, es su palabra contra la de ellos. Y ellos tienen estabilidad financiera, un hogar estructurado. A los ojos de la justicia no pueden quitarme a mi hija, pero pudieron y lo hicieron. El juez otorgó la custodia provisional a Robert, el hermano mayor de John. El mismo día se llevó a Mariana de vuelta a Kentucky, lejos de mí, sin siquiera permitirme despedirme. Ese fue mi punto más bajo, el momento en que perdí toda esperanza, toda voluntad de continuar. La noche que supe que se habían llevado a mi hija, intenté acabar con mi propia vida. Guardé las pastillas que me daban en la enfermería. Reuní varias, me las tragué todas de una vez. No funcionó. Una enfermera se dio cuenta, pidió ayuda. Me lavaron el estómago, me ataron a la cama para que no lo intentara de nuevo. Pasé semanas en ese estado sin hablar, sin comer adecuadamente, sin ganas de vivir. Lo único que me mantenía respirando era el pensamiento lejano, casi imposible, de volver a ver a Mariana algún día. Fue entonces cuando conocí a la hermana Concepción, una monja anciana que visitaba la enfermería de la prisión, llevando consuelo espiritual. Tenía arrugas profundas alrededor de unos ojos bondadosos y manos callosas de alguien que había trabajado toda la vida. «Dios no abandona a sus hijas», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Incluso en el valle más oscuro, Él camina a tu lado». No creía mucho que Dios permitiría todo eso. La muerte de John, el abuso, la separación de Mariana. Pero la hermana Concepción no se rindió conmigo. Vino todos los días, leyó pasajes de la Biblia o simplemente habló cuando yo no quería escuchar las Escrituras. Poco a poco, su presencia constante fue como una luz tímida que entraba en una cueva oscura. «Tienes que mantenerte fuerte», insistió, «para luchar por tu hija cuando salgas de aquí». ¿Cuándo? No, sí. Esa pequeña palabra marcó la diferencia. Empecé a comer mejor, a responder al tratamiento, a creer que tal vez, solo tal vez, había un mañana más allá de esos muros. En abril de 1976, finalmente tuve mi primera audiencia. Angélica había trabajado incansablemente reuniendo pruebas, testigos. Elena compareció para confirmar mi estado cuando llegué a la comisaría. La señora Zelda vino desde lejos
para testificar sobre mi llegada asustada a Nashville con marcas visibles de violencia. El gran avance fue cuando encontraron a una antigua empleada de Dale que confirmó las sospechas sobre la muerte de la madre de John años atrás. No fue fiebre como él dijo, declaró en su testimonio. Fue él quien la golpeó hasta que no pudo levantarse más. Aún así, era un caso difícil, sin un cuerpo, con mi confesión bajo circunstancias cuestionables, con mi intento de fuga. El juicio se prolongó durante meses, idas y venidas de documentos, testimonios de expertos, declaraciones. Yo permanecí detenida todo el tiempo, ahora de nuevo en una celda común, pero al menos recibiendo tratamiento médico regular. En enero de 1977, casi 3 años después de la muerte de John, recibí la sentencia. Culpable de homicidio voluntario, con circunstancias atenuantes debido a la situación. 6 años de prisión, con posibilidad de progresión a régimen semiabierto después de cumplir 1/3 de la condena. Fue a la vez una victoria y una derrota. Victoria porque reconocieron las circunstancias atenuantes, la historia de abuso. Derrota porque todavía estaría años lejos de Mariana. Vamos a apelar, me aseguró Angélica. Esta sentencia todavía es injusta considerando por lo que pasaste. Volví a la celda ese día con sentimientos encontrados. Estaba convicta, sí, pero al menos tenía una fecha de finalización. Tenía un horizonte, por muy distante que estuviera. Fue esa noche, tumbada en la dura litera, escuchando los sonidos nocturnos de la prisión, cuando tomé otra decisión fundamental. Usaría ese tiempo. No dejaría que los años en prisión fueran solo de espera, serían de preparación. Pedí entrar en el programa de educación de la prisión. Empecé estudiando lo básico, ya que había dejado la escuela muy temprano. Pronto estaba absorbiendo todo lo que podía: inglés, matemáticas, historia. A veces estudiaba 12 horas al día, no tenía nada más que hacer de todos modos. También entré en el programa de trabajo, cosiendo, haciendo manualidades, limpiando. Aceptaba cualquier cosa que redujera mi condena y me permitiera ahorrar algo de dinero. El tiempo pasó así, entre libros y trabajo. Veía a Mariana solo 2 veces al año, cuando Robert la traía para las visitas obligatorias por orden judicial. Crecía ante mis ojos a pasos agigantados, cada vez más distante, más extraña. A los 6 años ya me llamaba tía Jackie en lugar de mamá. En 1979, después de cumplir poco más de 2 años, obtuve la progresión al régimen semiabierto. Podía salir durante el día a trabajar, volviendo a dormir a la prisión. La hermana Concepción, que nunca me había abandonado en todo este tiempo, me consiguió un trabajo en la lavandería del convento. Fue la primera bocanada de verdadera libertad en años. Caminar por las calles, sentir el sol, ver el río de nuevo, incluso teniendo que volver a la celda por la noche, fue como renacer. En 1981 llegó la libertad condicional. Saldría de la prisión definitivamente, aunque todavía necesitaría reportarme regularmente a la justicia. La hermana Concepción, el ángel que Dios puso en mi camino, me ofreció una habitación en la parte trasera del convento a cambio de trabajo en la cocina y la lavandería. Salí de la prisión una mañana de marzo. Tenía 30 años, pero sentía que había vivido un siglo. Mi cabello ya mostraba algunas hebras blancas. Mi cuerpo marcado por la dura vida. Mis ojos cargando el peso de todo lo que había vivido. Pero estaba viva y libre y determinada a recuperar lo que quedaba de mi vida. Principalmente a recuperar a mi hija. La libertad tenía un olor, ¿saben? Esa mañana de marzo de 1981, cuando las puertas de la prisión se cerraron detrás de mí, respiré profundamente el aire de la calle. Olía a brisa del río, a pan recién horneado en la panadería de la esquina, a posibilidad. Estaba delgada, con mis primeras canas a los 30 años y llevando solo una bolsa de plástico con las pocas ropas que poseía.
La hermana Concepción me esperaba afuera. Su hábito blanco, inmaculado, contrastaba con mi vestido gris y descolorido. Sin decir nada, me abrazó. Era el primer abrazo genuino que recibía en años. «Vamos a casa», dijo. Y esa palabra, hogar, sonó extraña a mis oídos. No tenía un hogar, no tenía casi nada, excepto una feroz determinación de recuperar a mi hija. El convento de las Hermanas de la Caridad estaba en un barrio sencillo en las afueras de Nashville. Una construcción antigua con muros gruesos que mantenían el interior fresco incluso en el intenso calor del verano de Tennessee. Mi habitación era pequeña, espartana. Una cama estrecha, un armario, una mesita con una Biblia. Después de una celda de prisión, me pareció un palacio. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», explicó la hermana Concepción, «a cambio de ayuda en la cocina y la lavandería. Cuando estés lista, te ayudaremos a encontrar otro lugar». Establecí una rutina. Me despertaba a las 5 de la mañana con las monjas. Ayudaba a preparar el café. Luego iba a la enorme lavandería, donde pasaba la mayor parte del día entre tinas de lavar y planchas. El trabajo era duro, pero reconfortante en su simplicidad. Por las noches estudiaba. Las monjas tenían una pequeña biblioteca y me animaban a continuar la educación que había comenzado en prisión. Mi objetivo era claro. Necesitaba estabilidad económica y emocional para tener alguna posibilidad de recuperar a Mariana. Sabía que no sería fácil. Robert y su esposa Carmen habían criado a mi hija durante casi 7 años. Ella tenía 11 años y probablemente me veía como una extraña, quizás incluso como la mujer mala, que había lastimado al abuelo, como seguramente le habían dicho. Un mes después de mi liberación, recibí la primera visita de Angélica, mi abogada. Su afro parecía aún más voluminoso, su sonrisa aún más determinada. Encontré una manera de conseguir al menos visitas regulares, explicó, extendiendo documentos sobre la mesa de la cocina del convento. No pueden impedir el derecho de la madre, incluso con tu libertad condicional. Presentaremos una petición legal. Tomó 3 meses de batalla legal. Robert contrató abogados caros. Alegó que yo era peligrosa, inestable, que traumatizaría a la niña. Pero el juez, una mujer de mediana edad con ojos comprensivos, falló a mi favor. Tendría derecho a visitas quincenales los domingos, por ahora siempre supervisadas por una trabajadora social. El primer encuentro fue en un parque de Nashville, un lugar neutral, dijeron. Llegué 1 hora antes, demasiado nerviosa para quedarme quieta. Arreglé mi mejor vestido, comprado en una tienda de segunda mano con mis primeros ahorros, me puse lápiz de labios, me sujeté el cabello. Quería parecer normal, estable, confiable. Cuando vi a Mariana bajando del coche con Robert, mi corazón casi se detuvo. Estaba tan crecida, tan diferente de la niña pequeña que guardaba en mi memoria. Cabello largo ahora, uniforme escolar, en lugar de los vestidos sencillos que yo solía coser. Una preadolescente, ya no una niña pequeña. «Hola», dijo cuando se acercó, su voz sin emoción, sus ojos evaluándome como si fuera una extraña. «Hola, mi amor, ¿te he extrañado muchísimo?» Hice un movimiento para abrazarla, pero ella retrocedió. Por supuesto que retrocedería. Para ella, yo era solo una mujer que aparecía 2 veces al año para visitas tensas e incómodas. La trabajadora social, una mujer gentil de unos 40 años, sugirió que fuéramos a tomar un helado. Nos sentamos en un banco, con el helado derritiéndose en el calor, hablando de temas superficiales. La escuela, los amigos, las muñecas que coleccionaba. El tío Robert y la tía Carmen me llevan a Disney World de vacaciones. Me contó con un destello de emoción en sus ojos. Tragué saliva con fuerza. Yo nunca podría darle algo así, ni en mis sueños. Cuando terminó el tiempo de la visita, Mariana dudó antes de irse. Por un instante
Pensé que iba a abrazarme, pero solo agitó su mano y corrió de vuelta al coche donde Robert y Carmen esperaban. Una pareja bien vestida, exitosa, perfecta para criar a un niño. Diferente a mí, una exconvicta trabajando en la lavandería de un convento. Lloré todo el camino de regreso, pero no me di por vencida. En la próxima cita le llevé un regalo, una pulsera hecha a mano que hice en mi tiempo libre. En las visitas siguientes siempre tenía una pequeña sorpresa. Cintas para el pelo, dulces caseros, pequeños dibujos que hacía. Poco a poco, tímidamente, ella comenzó a abrirse, a contarme más sobre su vida, sus amigos de la escuela, la maestra que tanto le gustaba. También comenzó a preguntar sobre mi vida, sobre por qué estaba en ese lugar. Ella nunca dijo prisión. Hice algo incorrecto, le expliqué durante nuestra quinta reunión, eligiendo las palabras con cuidado, pero fue para protegerme. A veces los adultos tomamos decisiones difíciles. En diciembre de 1981 obtuve permiso para el primer encuentro sin supervisión. Llevé a Mariana a la orilla del río, luego a una heladería. Estaba más relajada, menos a la defensiva. Incluso me tomó de la mano mientras cruzábamos la calle. El tío Robert dijo que tú mataste al abuelo Dale, dijo de repente mientras jugaba con la arena. ¿Es verdad? Me quedé paralizada. ¿Cómo responder a eso? Mentir sería fácil, pero establecería nuestra relación sobre bases falsas. La verdad cruda sería demasiado traumática. Tu abuelo me estaba lastimando mucho, respondí finalmente, haciendo cosas que los adultos no deberían hacerse a otros adultos. Me defendí y él terminó lastimándose gravemente. ¿Era malo? Estaba enfermo de la cabeza, hija. Lastimaba a las personas que debería proteger. Ella se quedó en silencio, absorbiendo eso a su manera, y luego preguntó si podíamos construir un castillo de arena. La conversación había terminado, al menos por ahora. Mientras reconstruía lentamente mi relación con Mariana, también trabajaba para mejorar mi propia vida. Las monjas me animaron a completar mis estudios formalmente. Tomé clases nocturnas después de largos días en la lavandería. En 1983, a los 32 años, obtuve mi diploma de educación secundaria. Eres demasiado inteligente para pasar tu vida lavando ropa, dijo la hermana Rosa, la más joven del convento, que enseñaba en una escuela pública. ¿Has pensado en convertirte en maestra? ¿Maestra? ¿Ser una maestra? Nunca había considerado esa posibilidad. En mi mente, los exconvictos no podían ser maestros. Con tus antecedentes penales, tu libertad condicional termina en 2 años. Después de eso, nada lo impide, y necesitamos maestras desesperadamente en los barrios pobres. La idea se plantó como una semilla. Empecé a ahorrar cada centavo. Me mudé del convento en 1984 a una habitación alquilada más cerca del centro, donde conseguí un mejor trabajo en una lavandería industrial. Ganaba más, aunque el trabajo era aún más agotador. Cuando mi libertad condicional terminó en 1986, ya había ahorrado lo suficiente para inscribirme en el programa de formación docente nocturno. Trabajaba durante el día, estudiaba de noche, veía a Mariana los fines de semana. Era agotador, pero cada vez que sostenía un libro, cada vez que aprendía algo nuevo, sentía que finalmente estaba tomando el control de mi vida. Mariana tenía 16 años entonces, una adolescente completa con sus propias opiniones y la típica rebeldía de su edad. Nuestra relación mejoró mucho, ya me veía como mamá, aunque todavía vivía con Robert y Carmen, quienes se habían convertido en su familia. Fue por esta época que comenzaron los susurros, las miradas, los dedos que me señalaban. Esa de allí, la que mató a su suegro. Nashville era una ciudad grande, pero de alguna manera mi historia se había filtrado. Quizás alguien que me reconoció de los tiempos del juicio. Quizás alguien del pueblo que se mudó a la gran ciudad. El caso es que de repente me encontré marcada de nuevo.
En el programa de formación docente, algunos compañeros dejaron de hablarme. En la lavandería, los clientes pedían que los atendiera otra persona. Incluso en el mercado del barrio sentía las miradas, oía los susurros. La vergüenza regresó con fuerza. La sensación de ser menos que humana, de no merecer una segunda oportunidad. Pensé en rendirme, en huir otra vez, en esconderme en otro lugar. Irónicamente, fue Mariana quien me dio la fuerza para quedarme y enfrentarlo. «Mamá, eres más fuerte que eso», dijo cuando le conté que pensaba en cambiar de ciudad. «Hemos pasado por cosas mucho peores. Esta gente ni siquiera te conoce de verdad». Mi hija, tan joven y ya tan sabia. Con su apoyo, continué. Terminé el programa de formación docente en 1988, a los 37 años. No fue fácil encontrar una escuela que aceptara contratarme con mis antecedentes, incluso habiendo cumplido mi condena por completo. Pero la hermana Rosa, siempre mi ángel de la guarda, me consiguió un puesto en la escuela comunitaria donde el convento mantenía un trabajo social. Mi primer día como maestra fue aterrador, una clase de alfabetización. 30 niños entre 6 y 8 años, la mayoría de familias muy pobres. Muchos nunca habían sostenido un lápiz antes, no conocían las letras, los números. Temblando, me presenté. «Buenos días, niños, soy la maestra Jacqueline». Maestra. La palabra sonaba extraña, imponente. Yo, que apenas había tenido la oportunidad de estudiar a la edad adecuada, ahora estaba allí para enseñar. La primera semana fue desastrosa. No podía controlar la clase. No sabía cómo explicar para que entendieran. Volví a casa exhausta y llorando. Pero no me rendí. Recordé a Mariana diciendo que yo era fuerte y seguí adelante. Con el tiempo mejoré. Aprendí a captar la atención de los niños con historias, a usar su energía en lugar de intentar contenerla, a adaptar la enseñanza al ritmo de cada uno. Al final del primer año, cuando varios estudiantes lograron leer sus primeras palabras solos, sentí una alegría que nunca imaginé posible. El salario de maestra no era mucho, pero combinado con mis ahorros de la lavandería, me permitió en 1990 alquilar un apartamento más grande, con sala, dormitorio y cocina. Un lujo comparado con los cubículos donde había vivido. Mariana tenía 20 años, estudiaba enfermería en la universidad, una beca obtenida gracias a la influencia de Robert, que conocía a personas importantes. Pasaba más tiempo conmigo ahora. A veces se quedaba a dormir en mi apartamento los fines de semana. El tío Robert y la tía Carmen fueron buenos conmigo. Comentó en una de esas noches mientras veíamos televisión. Pero siempre sentí que faltaba algo. ¿El qué? ¿Tú, tu historia, tu fuerza? Lloré abrazándola. Mi hija no solo había vuelto a mi vida, me admiraba. Después de todo lo que había pasado, después de todos los errores, mi hija me veía como un ejemplo de fortaleza. En 1992 recibí noticias que lo cambiarían todo de nuevo. Robert había muerto, un infarto masivo. Carmen, sin hijos biológicos, estaba devastada. Mariana, ya una adulta, decidió quedarse con ella un tiempo para apoyarla en el duelo. Ella me cuidó durante tantos años, mamá. Ahora me toca a mí cuidarla a ella. La generosidad de mi hija me conmovió, sin resentimiento, sin amargura por el pasado, solo compasión genuina. Fue por esta época, con Mariana más cerca y mi carrera docente establecida, que empecé a sentir una profunda necesidad de lidiar con el fantasma que todavía me acechaba. Dale, no el hombre físico. Él estaba muerto y enterrado por mis propias manos, pero lo que representaba, el trauma, la humillación, la culpa que todavía cargaba. No importaba cuánto hubiera reconstruido mi vida, todavía me sentía sucia por dentro, marcada para siempre por lo que él me había hecho y por lo que yo le había hecho. Decidí buscar ayuda. En esa época
La terapia no era tan común como hoy, especialmente para gente de origen humilde, pero a través de la escuela conseguí una referencia para un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia. En las primeras reuniones ni siquiera podía hablar, solo escuchaba a otras mujeres contar historias dolorosamente similares a la mía. Esposos violentos, padres abusivos, jefes acosadores, mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, culpadas, desacreditadas. Para muchas, la justicia nunca llegará a través del sistema legal, dijo la psicóloga que coordinaba el grupo. Nuestra justicia necesita ser interna, rechazando el papel de víctima permanente. Fue una revelación. Yo todavía me veía a mí misma como una víctima. Primero de John, luego de Dale, luego del sistema. Todavía creía, en el fondo, que mi valor había sido destruido por ellos, que siempre estaría marcada, disminuida. En 1994, con el ánimo del grupo, tomé la decisión de escribir mi historia, no para publicar, ni para mostrar a nadie, solo para exorcizar los demonios, para darle voz a la mujer que había sido silenciada durante tanto tiempo. Compré un cuaderno grueso, de tapa dura, y empecé a registrar todo. La infancia en Kentucky, el matrimonio con John, el abuso de Dale, la huida, la prisión, la reconstrucción. Escribía por las noches después de las clases, muchas veces llorando tanto que las lágrimas emborronaban la tinta del bolígrafo. Era un proceso doloroso pero sanador. Con cada página llena sentía como si estuviera drenando veneno de mi cuerpo, como si finalmente pudiera elegir cómo se contaría esa historia. No por la versión de los hombres que me hicieron daño, ni por el sistema que me castigó, sino por mi propia voz. Cuando terminé el cuaderno 6 meses después, hice algo simbólico. Lo llevé a la orilla del río un amanecer de agosto, sola en la hierba, bajo un cielo aún oscuro, leí cada página en voz alta, como un testimonio para el universo. Luego le prendí fuego al cuaderno y observé cómo las cenizas volaban sobre el agua. Ya no tienes poder sobre mí, dije en voz alta, pensando en Dale, en John, en todos los que intentaron disminuirme. Ahora soy libre. Y en ese momento, por primera vez en décadas, realmente me sentí libre. El resto de los años 90 fue de estabilidad y crecimiento. Continué enseñando, ahora con suficiente experiencia, para tomar clases más avanzadas. Mariana se graduó de enfermería, consiguió un trabajo en un hospital público. En 1997 me dio el regalo más grande de todos, mi nieto Gabriel. Quiero que seas una parte importante en su vida, dijo, colocando a ese recién nacido en mis temblorosos brazos, para que crezca conociendo tu historia, tu fortaleza. Sostuve a ese niño con reverencia, maravillada de cómo la vida da vueltas completas. Yo, que había estado separada de mi hija durante tanto tiempo, ahora tenía la oportunidad de ser una abuela presente desde el primer día. Cuando Gabriel tenía 2 años, Mariana se casó con Antonio, el padre del niño, un médico dedicado que conoció en el hospital, un hombre gentil que la trataba con respeto. Exactamente lo que siempre soñé para mi hija. En 2000, a los 49 años, logré realizar otro sueño, comprar mi propia casa. Pequeña, en un barrio sencillo, pero completamente mía. Pagué la entrada con años de ahorros y financié el resto con un programa del gobierno. El día que recibí las llaves, recorrí cada habitación vacía, sintiendo una alegría casi indescriptible. Abuela, ¿esta casa es realmente tuya?, preguntó Gabriel, que entonces tenía 3 años, corriendo por las habitaciones vacías el día de la mudanza. Realmente, mi amor, nadie se la puede quitar a la abuela. En 2005, a los 54 años, me jubilé del Sistema Municipal de Educación. No quería dejar de trabajar por completo. La idea de no tener un propósito me asustaba.
Empecé a dar clases particulares de alfabetización para adultos en mi casa, cobrando lo que podían pagar, muchas veces solo a cambio de servicios o comida. Fue por esta época cuando noté el primer cambio significativo en cómo me veía la comunidad. Ya no era la mujer que mató a su suegro, sino la maestra Jacqueline, la que ayuda a todos a aprender a leer. La gente que una vez cruzaba la calle para no pasar cerca de mí, ahora me pedía ayuda para leer correspondencia importante, para enseñar a sus hijos, para dar consejos. La redención que el sistema legal no me había dado, me la estaba ofreciendo lentamente la comunidad. En 2010, con Gabriel, ya un adolescente, Mariana tuvo a su segunda hija, Jacqueline, mi tocaya. Fue un honor que nunca esperé tener, una nieta con mi nombre, para que crezca tan fuerte como su abuela, explicó Mariana cuando me dijo su elección. Mi relación con mi hija floreció de maneras que nunca imaginé posibles después de nuestra separación forzada. No éramos solo madre e hija, éramos confidentes, amigas, nos apoyábamos mutuamente. Ella nunca me culpó por la separación, nunca me echó en cara mis decisiones. Al contrario, siempre mostró admiración por cómo enfrenté las consecuencias y reconstruí mi vida. Me enseñaste que siempre podemos empezar de nuevo, me dijo una vez. No importa cuán oscuro parezca el camino. Al envejecer, empecé a sentir la necesidad de compartir mi historia más allá del círculo familiar. No por gloria o reconocimiento, sino para que otras mujeres supieran que no estaban solas, que había una salida, incluso desde los abismos más profundos. En 2015, a los 64 años, empecé a participar en círculos de conversación, en centros comunitarios, en escuelas nocturnas, en grupos de apoyo. Contaba mi trayectoria sin romanticizar, sin omitir mis errores, pero también destacando la fuerza que descubrí en mí misma. Si yo pude sobrevivir y reconstruir mi vida después de todo esto, les decía a salas llenas de mujeres con miradas que reconocía muy bien, ustedes también pueden. Las reacciones eran diversas. Llantos, abrazos, agradecimientos, a veces desconfianza o juicio. Pero cada vez que una mujer se acercaba después y susurraba, yo pasé por esto también y pensé que estaba sola, sabía que valía la pena exponer mis cicatrices. En 2018, Gabriel entró en la Facultad de Derecho. Quería ser fiscal especializado en casos de violencia contra la mujer. Por tu historia, abuela, explicó. Quiero que otras mujeres tengan la justicia que tú no tuviste. El mismo año recibí una invitación sorpresa para dar una charla en la Facultad de Derecho de Vanderbilt sobre mi experiencia como mujer en el sistema penitenciario estadounidense. Yo, que apenas había terminado la escuela secundaria, hablando ante futuros jueces, fiscales, abogados, temblando de nervios pero determinada, compartí no solo mi historia personal, sino también las fallas sistemáticas que observé. Cómo se desacreditaba a las mujeres víctimas de violencia, cómo el sistema castigaba a quienes se defendían, cómo la prisión destruía en lugar de rehabilitar. La verdadera justicia no solo está en las leyes escritas, concluí, sino en la capacidad de reconocer la humanidad plena de cada persona que entra en esa sala del tribunal. La respuesta fue abrumadora. Una ovación de pie, lágrimas de muchos estudiantes, invitaciones para hablar en otros lugares. De repente, a los 67 años, tenía una nueva misión: ser una voz para quienes no tenían voz, especialmente para las mujeres encarceladas por defenderse de sus agresores. En 2020, cuando la pandemia obligó a todos al aislamiento, mi nieto Gabriel sugirió algo que lo cambiaría todo de nuevo. Abuela, ¿por qué no cuentas tu historia en Internet? Hay mucha gente que necesita oír esto ahora, especialmente con tantas mujeres atrapadas en casa con sus agresores. La idea me asustó. Internet. Apenas sabía usar un teléfono móvil correctamente,
pero Gabriel insistió. Compró equipo sencillo, me enseñó lo básico. Mariana ayudó a organizar los temas, a estructurar las historias de manera accesible, y así nació Los relatos de la abuela, grabado en mi sencilla sala de estar, con mi nieta Jacqueline, a menudo a mi lado, jugando mientras yo hablaba. Empezamos en abril de 2020 sin ninguna expectativa. El primer video tuvo solo 20 visualizaciones, el segundo casi 100. El tercero, donde conté el abuso de Dale, se volvió viral de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Más de 100.000 personas lo vieron en una semana. Llegaron mensajes por miles de mujeres de toda América. Tu historia salvó mi vida. Vi tu video y hoy salí de casa con mis hijos. Pensé que estaba sola hasta que encontré tu canal. Hoy, en 2025, tengo 74 años. Mi canal tiene más de 500.000 de suscriptores. Me invitan a eventos, entrevistas, documentales. No por ser una experta en nada, ni por tener títulos impresionantes, solo por haber sobrevivido y tener el coraje de contarlo. Cuando pienso en la chica de 16 años que conoció a John en esa feria del condado, en la joven madre aterrorizada huyendo con una niña en brazos, en la prisionera desesperada que intentó quitarse la vida, me parece otra persona, y en cierto modo lo es. De aquella Jacqueline solo queda la esencia, el núcleo que sobrevivió a todo, porque descubrí de la manera más difícil que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que podemos perderlo todo, la libertad, la familia, la dignidad, y aún así reconstruir, florecer, encontrar un propósito. Cuando la gente joven me pregunta si me arrepiento, mi respuesta siempre los sorprende. No me arrepiento de lo que hice para sobrevivir. Solo lamento no haber creído en mi propio valor antes. Esa es la verdadera victoria que conseguí sobre Dale. No solo sobreviví a lo que él hizo, prosperé a pesar de ello. Transformé el veneno en medicina, el dolor en propósito. Y eso, más que cualquier venganza, es la mayor victoria que podría haber tenido. Si disfrutaron de mi historia, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a Los relatos de la abuela, para no perderse las próximas historias de esta anciana. Díganme en los comentarios desde qué parte de América están mirando. Con amor, abuela Jackie.